Ezequiel Santoyo. Le voy a hacer unas preguntas sobre el código de ética. ¿Cuál es su nombre? Blanca Alejandra Díaz Medina. Okay. ¿Te conoce el código de ética para los psicólogos? Sí, más o menos. ¿Y cuál es la importancia de conocer el código de ética? El código de ética nos va a ayudar a tomar las decisiones en nuestro actuar profesional y aparte nos va a guiar en cómo, por ejemplo, dirigirnos con las personas, qué podemos hacer o qué no podemos hacer, ¿no?, dentro del ámbito profesional. ¿Por qué motivo es importante que los psicólogos tengan un código establecido? Una, porque si no cada quien haría lo que quisiera, ¿no? O sea, al final cada persona tiene sus propios, tal vez, valores. Si bien compartimos valores en común como sociedad, pues la cultura, las costumbres, ¿no?, la forma de crianza hace que cada quien piense que algo está bien y para otros esté mal. Entonces el código de ética lo que hace es tratar de unificar las prácticas, en este caso pues de quienes somos profesionales, para guardar tanto el bienestar, ¿no?, del paciente o con el que estemos trabajando, y también salvaguardar nuestro propio bienestar, ¿no? Entonces creo que es para eso, es para unificar cierto tipo de prácticas y de decisiones en torno a la profesión. ¿Puedo explicar uno de los artículos que están dentro del código de ética? Ay, recuérdame algún, es que no lo tengo presente como tal. Pues la relación que tienen los psicólogos con los pueblos indígenas, porque sus creencias son muy diferentes. En cuestión como, creo que era en cuestión como de no discriminar, ¿no? Y el respeto a sus costumbres. Por ejemplo, eso es importante, y no solamente con los indígenas, ¿no?, sino con cualquier otro tipo de persona que tenga ciertas creencias, costumbres. Nosotros no tenemos el derecho de intervenir directamente con esas creencias, ¿no?, o religiosas, por ejemplo. Ni los vamos a discriminar, ni tampoco manipular, ¿no?, en torno a lo que nosotros consideramos que está bien. Entonces, creo que, bueno, el ejemplo de ese artículo pues nos permite saber cómo actuar ante aquellos que son diferentes a nosotros, pero que claro, también necesitan una atención de calidad, ¿no?, respetando pues sus creencias. ¿Para usted los estudiantes de psicología deberían de tener claro el código de ética? Sí, o sea, creo que durante toda la carrera tiene que ser la base, ¿no? Porque más allá de saber, de aprender ciertas técnicas o instrumentos, no sé, para aplicar, o ciertos criterios de diagnóstico, tenemos que saber cómo actuar frente al paciente, saber pues nuestras responsabilidades en torno a ello y los límites que tenemos, ¿no? Y el código lo permite. Entonces no es solo memorizar el código, sino comprenderlo y saber cómo llevarlo a cabo en nuestra práctica diaria. ¿Qué medidas debe tener un psicólogo para proteger la privacidad del paciente? Bueno, de lo poco que recuerdo en torno a la clínica, hay que cuidar mucho la información que manejamos, ya sea física o digital, para que nadie más tenga acceso a ella, ¿no? Hay que cuidar desde los espacios en donde damos, por ejemplo, la terapia, en este caso, que no haya como cierta fuga de información o que otras personas no tengan un fácil acceso, ¿no?, para escuchar lo que la persona está haciendo. Hay que asegurarlo pues también al paciente que vamos a cuidar de su información y tener pues, cuidar mucho, ¿no?, los archivos que tenemos. Es bueno tener, o sea, cierto tiempo, aunque tal vez el paciente no esté con nosotros por una temporada de tiempo, no porque ya no venga en unos meses nos vamos a deshacer de la información, ¿no? Pero en este caso pues hay que tenerla guardada en un lugar adecuado donde solo nosotros tengamos acceso.
¿Cómo manejaría una situación en la que el cliente ha expresado intenciones de hacer daño a sí mismo o a otros? Tengo entendido que en esos casos sí se tiene que reportar. Para empezar, si se tiene contacto con personas cercanas a ellos, se tiene que hablar con ellos también, ¿no? O sea, porque nosotros, o sea, en ese momento no lo puedo retener. O bueno, depende de la situación, pero yo, o sea, sola no lo voy a retener. Si va acompañado, si hay algún familiar, hay que hablar con el familiar, hay que expresar. Y aparte, hay que buscarle pues, la ayuda profesional, o en el caso de que sea una persona violenta, en ese caso tengo entendido que sí podemos hacer una denuncia si sabemos que está en peligro la vida de otra persona, ¿no? Por ello. Entonces ahí ya la confidencialidad no se puede mantener, porque estás poniendo en riesgo ya sea la vida tanto del paciente como de otras personas. Y eso es, pues, aunque el paciente le diga explícitamente a usted que no lo diga. Es que sé que hay ciertos criterios con los que ya no se respeta la confidencialidad. Ahorita no los tengo muy presentes, o sea, no, pero hay que, sí es responsabilidad también del psicólogo. Si al rato sale y le dispara a su familia y yo lo sabía, va a recaer legalmente también contra mí eso, o sea, porque yo nunca lo reporté y no hubo un adecuado manejo. Tengo entendido que hay ciertos criterios donde la confidencialidad sí se rompe por cuestión ética. ¿Qué debería hacer si un cliente le pide que realice una tarea que va en contra de sus valores éticos o morales? Pues no la haría. Sí. Pues no. ¿Cómo se asegura de que sus sesiones sean culturalmente apropiadas para sus clientes? Creo que una tiene que ver mucho con el lenguaje que se utiliza y las expresiones, ¿no? Hay que tratar de ser como muy neutros y lo que más se pueda hacer objetivos, ¿no? Que es complicado dentro de la terapia a veces, pero siempre respetar, ¿no? O sea, no ser críticos o prejuiciosos con el paciente. Jamás a la terapia le vamos a decir, pues eso está mal, ¿no? En cuestión de sus creencias, o sea, es cuidar mucho eso, el lenguaje, las expresiones y también el propio consultorio, ¿no? Por ejemplo, si yo soy católica, pero pues yo voy a atender a población en general que no necesariamente es católico, yo no voy a tener mi crucifijo o imágenes, ¿no? Ni voy a meter mis propias creencias, ¿no? Decir, es que eso va en contra de la Biblia, ¿no? O sea, o si son muy religiosos ellos y yo no, al contrario, ¿cierto? Entonces hay que cuidar si es de los espacios lo más neutro posible, claro que sea agradable para el paciente y el propio psicólogo, y cuidar el lenguaje. Okay. Ya por último, ¿cuál es su papel en la prevención del daño psicológico a sus clientes? ¿En qué sentido? Pues de qué tanta responsabilidad tiene el psicólogo. O sea, que yo no vaya a crear un daño psicológico sobre ellos. Bueno, esto es importante. En la práctica, vuelvo a lo mismo, el lenguaje, el cómo me expreso, todo eso claro que va a tener un efecto en el paciente. Y aquí lo importante es que mi efecto sea el mínimo en cuestión de que le pueda causar un daño. O sea, sí debe de haber cambio, pero al final el cambio va a partir del propio paciente, no porque yo lo esté forzando, ¿no? Entonces, pues, creo que es eso, también tratar con mucha equidad a los pacientes, muy abiertos, ¿no? A lo que ellos te puedan contar. Entonces, pues no sé, creo que va en ese sentido, ¿no? Y claro que hay que cuidar cómo preguntamos las cosas también, que no parezca una crítica, sino que sea un mecanismo para tener más información o para que él reflexione, no para que se sienta atacado, ¿no? Entonces, si bien no todo está en nuestras manos, no está todo en nuestro control, porque el paciente a veces puede malinterpretar las cosas, creo que sí gran parte tenemos que cuidar cómo nos comportamos, ¿no? Frente a él para pues limitar los daños.
Ok. No, pues sería todo. Muchas gracias. De nada.